Buenas tardes, comunidad educativa que nos acompaña en este espacio virtual. Bienvenidos a este segundo webinar denominado Planificación Curricular para el Desarrollo de Competencias de los Estudiantes, que se desarrolla en el marco del programa de Buen Inicio del Año Escolar 2025. Mi nombre es Yacasán López, especialista de la Dirección de Formación Docente en Servicio, y seré el moderador de este evento virtual. Muchas gracias a todos ustedes y felicitaciones por su presencia en este evento. Es muy importante conocer el propósito de este webinar. El propósito es promover la reflexión sobre la práctica docente en relación, ojo, en relación con la planificación curricular y la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes desde el enfoque por competencias, en el marco del buen inicio del año escolar 2025. En este espacio vamos a dialogar entonces sobre la planificación curricular y la evaluación de los aprendizajes en el marco del buen inicio del año. Para abordar este tema nos acompaña el doctor José Adúncar Quispe, especialista pedagógico de la Dirección de Formación Docente en Servicio, a quien le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos por estar hoy con nosotros para despejar las dudas que surgen a través de los comentarios de los docentes, las cuales podremos responder en el último bloque. Estimado público, hemos organizado el webinar en dos bloques. Un primer bloque que implica evaluar competencias de manera formativa al inicio del año escolar. El segundo bloque, cuáles son los procesos de la planificación curricular para el desarrollo de competencias. Tenemos organizado entonces estos dos bloques y antes de iniciar con el primer bloque, agradecemos que cada uno de ustedes que están presentes en este evento registren su asistencia en el link que está fijado en los comentarios o también en la descripción del evento. Entonces, y de la misma manera, también es importante que completen luego la encuesta de satisfacción del evento en el link correspondiente. Agradecemos nuevamente a todos los que se están conectando desde diversos lugares del país en esta transmisión en vivo. Agradecemos a las regiones tenemos a las regiones de Loreto, también a la región de Tumbes, también tenemos presente desde algunas ciudades muy cálidas de nuestro país. Tenemos Iquitos, Jucalpa, que se viene conectando, Piura, Chiclayo, Paita, Cajamarca, también tenemos algunos docentes que nos están inscribiendo. Mira, bueno, tenemos a Luis Fernando que nos escribe desde La Libertad, Trujillo. Muchas gracias a todos ustedes y esperamos que sigan sumándose los demás docentes en este evento. Entonces, de esta manera vamos a dar inicio a este webinar, para lo cual vamos a dar pase al especialista pedagógico José Adúncar, quien abordará el primer bloque que implica evaluar competencias de manera formativa al inicio del año escolar. Adelante, José Adúncar. Avísame, Jorge. Buenas tardes, estimados maestros, maestras. Un saludo cordial para cada uno de ustedes. Les saluda José Adúncar Quispe, especialista pedagógico de la Dirección de Formación Docente en Servicio. Un saludo cordial para cada uno de ustedes. También les hago llegar el saludo de nuestro director, Ismael Mañuico, quien muy contento está de compartir estos espacios formativos con ustedes en esta oportunidad, en el segundo webinar en el marco del programa de Buen Inicio del Año Escolar. Ustedes se preguntarán, José, si vamos a hablar de planificación curricular, ¿por qué el primer bloque estamos hablando de evaluación de competencias? Esa es una muy buena pregunta. Hoy vamos a empezar a trabajar en este webinar dos aspectos esenciales que es difícil de desligar. Por un lado, la evaluación formativa y por el otro, la planificación curricular. Como lo señala el Currículo Nacional de Educación Básica, son dos procesos que son inherentes para el desarrollo de competencia de los estudiantes. En este momento, yo voy a empezar a compartir pantalla para poder empezar la presentación y poder desarrollar estos dos bloques que tenemos organizado para ustedes. Empiezo a compartir pantalla. Listo, todo listo. Un agradecimiento también a todo el equipo técnico de la DITE, quien nos ayuda, quien nos brinda todo el soporte técnico para el desarrollo del evento. Listo. Vamos aquí. Empezamos con nuestro primer bloque denominado ¿qué implica evaluar competencias de manera formativa al inicio del año escolar?
Nosotros en este momento vamos a empezar a trabajar lo que implica el propósito de esta jornada que ya mi compañero Jack lo dio a conocer. En este caso, nos vamos a reunir con el fin de dar a conocer cuáles son estos elementos esenciales en relación a la planificación curricular y la evaluación formativa. ¿Con qué fin? Con el fin de promover el desarrollo de competencias de los estudiantes. Como lo indiqué hace un momento, son dos procesos indesligables que son fundamentales para el desarrollo de las competencias. Vamos entonces a este primer bloque con respecto a lo que implica la evaluación. Para nosotros empezar a hablar de evaluación formativa hacia el desarrollo de las competencias, tenemos que iniciar conociendo o comprendiendo qué significa ser competente. Bajo esa consigna y esa mirada, vamos a iniciar este bloque, primero compartiendo con ustedes un vídeo en donde miraremos lo que implica ser competente. Al equipo técnico que nos acompaña, vaya preparando ya el vídeo y nosotros vamos a empezar a compartir con ustedes y ustedes van a visualizar en donde ustedes puedan notar de manera práctica. Trataremos durante esta jornada hacer aspectos prácticos de lo que implica la evaluación y la planificación hacia el desarrollo de competencias. Adelante, estimados, el equipo técnico, por favor, adelante con el video. ¿Qué significa ser competente? Es sábado y Julián, de 11 años, ayuda a su papá en las compras del mercado. Ambos deciden que para terminar más rápido, se dividirán las compras. Julián anota en una lista los elementos que le toca comprar para no olvidarlos. Repasa la lista y planifica la ruta más rápida para adquirir los productos. Julián recorre el mercado y va tachando los productos de su lista. Interactúa con los vendedores y compradores de forma respetuosa, clara y asertiva. 2 kilos de pollo para el guiso. Paga 20 soles en total. En el puesto de verduras, 1 kilo de tomate y 1 kilo de zanahorias. 3 soles con 90 centavos el tomate y 3 soles de zanahoria. Por último, pide 1,5 kilos de papas. Julián recuerda que medio kilo equivale a 500 gramos. Observa que el kilo de papas cuesta 3 soles con 80 centavos. Paga con 10 soles y recibe 5 soles devuelto. Al sumar y restar, Julián se percata que el vendedor se ha equivocado y le ha dado 70 céntimos de más. Julián los devuelve. ¿La actuación de Julián ha sido competente? Escribir, planificar, orientarse, comunicarse asertivamente, calcular y ser honrado son ejemplos de habilidades, conocimientos y actitudes que Julián ha aprendido a lo largo de su vida y que en una situación concreta ha puesto en acción de forma pertinente, eficiente y con sentido ético. Esto es lo que se llama ser competente. Aprende más sobre qué significa ser competente y otras ideas claves del Currículo Nacional de la Educación Básica en www.perueduca.pe. Ministerio de Educación. Tenemos para ustedes denominado ¿qué significa ser competente? Ahora reflexionaremos a partir de dos preguntas. La primera pregunta está en relación a lo que implica la evaluación de competencias. Y en este contexto estamos al inicio del año escolar. Entonces, ¿qué implica evaluar competencias de manera formativa al inicio del año escolar? Vayamos compartiendo algunas ideas en los comentarios para poder nosotros interactuar con ustedes y buscar hacer reflexión. Por ejemplo, hay algunos colegas como Nancy y Raquel que nos dicen, evaluar competencias al inicio del año escolar implica conocer los niveles de desarrollo de las competencias. Esa es una muy buena propuesta, estimada Nancy. Luz del Carmen nos dice que está llevando el curso y está mirando lo importante que es el aspecto socioemocional
en el desarrollo de las competencias. Janet Aco Gómez nos dice que debemos nosotros considerar al inicio del año escolar todo el recojo de información respecto a las competencias. Cristian Ludwig Suazo nos dice que dentro de las competencias incluye o considera los valores. Miren cómo este desarrollo de competencias va enfocándose de una manera holística y de manera integral, porque los estudiantes van desarrollándose de esa manera en su actuar de la vida cotidiana. Como podemos observar en el vídeo, Julián y su papá tuvieron un propósito específico a ir al mercado. Tenían el propósito de terminar lo más pronto posible hacer sus compras. José Rosario Primo Bonilla nos dice que es importante desarrollar competencias identificando las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Estos aspectos nos ayudan definitivamente a nosotros poder entender cuál es la mejor lógica de aterrizar el desarrollo de competencias. Carla Yossío nos dice, permite a los docentes plantear mejoras a las propias estrategias de enseñanza. Eso que nos dice Carla es importante. ¿Por qué? Porque la evaluación formativa tiene dos perspectivas. Uno desde el estudiante, mirada hacia el desarrollo de competencias, y otro desde el docente, desde el marco de la mejora y los reajustes a nuestra práctica pedagógica. Este tema es fundamental para poder desarrollar estos primeros elementos de la evaluación formativa. La maestra Flor Falcón García nos dice que es primordial hacer un diagnóstico previo, porque esto nos va a permitir desarrollar adecuadamente las competencias, y justamente corresponde hacerlo ahora al inicio del año escolar. Ahora la pregunta que le hacemos para ustedes es, ¿cómo vienen evaluando las competencias de los estudiantes? ¿Qué implica hacer esta evaluación de los estudiantes justo ahora en este inicio del año escolar? A ver, me van compartiendo algunas ideas. Por ejemplo, Gino Delberto nos dice que implica que el estudiante haga una combinación estratégica y movilice el desarrollo de sus capacidades. Ese es un buen concepto de definición de lo que implica competencia. Y Gino nos va dando luces de lo que debemos considerar para desarrollar competencias en el aula. Aquí vienen algunas reflexiones. Entonces, ¿cómo quedamos nosotros, algunos docentes, nuestras concepciones de trabajar nuestras actividades de aprendizaje enfocadas en uno o en dos desempeños? La consulta ahí es, ¿estoy desarrollando competencias? Gino nos dice que tengo que movilizar de manera combinada y estratégica las capacidades de las competencias para poder decir que estoy desarrollando competencias. Esa reflexión me parece fundamental dentro del marco del desarrollo pedagógico. Otro aspecto clave que nos dice Margarita de la Cruz es que debemos desarrollar actividades de contexto real de los estudiantes. Miren cómo estas reflexiones, como la que hace Margarita, es fundamental. Margarita está relacionando su práctica con el video porque nos permite ir identificando cuáles son las situaciones significativas que deben desarrollar los estudiantes. Situaciones que son de la vida cotidiana, que son situaciones reales de aprendizaje, o son situaciones que son muy estructuradas, que nos permite poner en práctica lo que se aprende en la escuela, en el aula. Reflexiones que nos permiten a nosotros ir compartiendo dentro del marco del desarrollo de las competencias. Otro aspecto clave que nos señala, por ejemplo, Carlos Pérez nos dice, José, pero ese desarrollo de capacidades y habilidades que implica la competencia debe estar acompañado de la práctica en valores. Por supuesto, la definición de la competencia lo señala así, una práctica con sentido ético, que más o menos ustedes se pueden haber dado cuenta cuando Julián intentó dar el vuelto o le fue a regresar aquel vuelto de más que le habían dado. Miren cómo ahí hay algunos indicios que nos podría desarrollar que esta situación está enfocado dentro del desarrollo de competencias. Y nuevamente, volvemos a la pregunta inicial. Miren, con respecto a lo que vamos planteando, ¿qué implica entonces evaluar competencias de manera formativa al inicio del año escolar? Dentro de lo que hemos observado en el video, podemos darnos cuenta que Julián, en su práctica, a partir de la situación presentada,
ha tenido que movilizar sus competencias para leer, para escribir, para orientarse en el mercado, para hacer cálculos matemáticos, hizo compras de algunos productos, seguramente fue evaluando cuáles de estos productos han sido los más pertinentes de acuerdo a los precios, a las necesidades que pueda tener en casa. Ahí viene un poco la reflexión de cómo desarrollo competencias. Otro tema clave es que la actuación que hizo Julián fue una actuación oportuna. ¿Por qué? Porque desde inicio del vídeo se puede notar cómo el papá y Julián tenían un propósito específico, que era justamente apurar la compra del mercado porque tenían ciertas actividades que realizar. Miren cómo la competencia, que es esta facultad que tienen las personas para combinar capacidades con un propósito específico. Y por ahí viene lo que nos decía Carlos en sus comentarios, José, pero este actuar tiene que ser con sentido ético, con la práctica de valores. Aquí viene un poco las reflexiones que podríamos llegar con relación al comportamiento de Julián. Julián, podríamos decir que hay algunos rasgos del sentido ético en su práctica, porque cuando le dieron vuelto de más, él fue y devolvió ese exceso de dinero. Claro, pero no sabemos por qué lo hizo, porque si fue a partir de la reflexión, bien por Julián, pero si lo hizo porque el papá le dijo, no, cada vez que te den algo de más o algo incorrecto, tienes que devolver o si no te castigo. Imagínate si Julián lo hizo por el temor al castigo, ahí entonces no estaríamos hablando de una práctica de valores o de un sentido ético. Es decir, hay que mirar un poco el contexto con el cual se desarrolla esta práctica pedagógica. Dentro de este primer bloque, nosotros hemos querido compartir con ustedes una pregunta clave dentro del desarrollo de competencias al inicio del año escolar. ¿Qué cosa es fundamental? Y ha ido construyéndose con las ideas que ustedes han venido compartiendo en el desarrollo de este webinar. Por ejemplo, varios me han dicho, José, si yo quiero desarrollar competencias, tengo que comprender la competencia que voy a evaluar. Obvio, yo no puedo evaluar algo que no conozco. Por ejemplo, un maestro o una maestra de comunicación no podría promover el desarrollo de estrategias para utilizar recursos paraverbales si el maestro o la maestra desconoce qué cosas son recursos paraverbales. Ahí viene un poco la necesidad nuestra formativa de tener dominio disciplinar para poder desarrollar competencias. No puedo desarrollar competencias si yo como maestro no tengo el pleno dominio conocimiento de lo que implica la competencia en su naturaleza. ¿Qué otro aspecto clave debemos considerar al inicio del año escolar? Debemos de considerar, y lo comentó una de las colegas, si no más no me equivoco, fue Gina o Rocío, que decía, José, al inicio del año escolar es importante elaborar un diagnóstico. ¿Y qué implica este diagnóstico? En este primer tramo del año escolar hay que ir recogiendo información sobre los niveles de desarrollo de la competencia. Me preguntan, José, ¿y por qué debo desarrollar, por qué debo de recoger información sobre los niveles de desarrollo de la competencia? Porque a través de esa información tú podrás tomar decisiones para tu planificación curricular. Este bloque está directamente vinculado con el desarrollo del siguiente bloque que tiene que ver propiamente con la planificación. Pero ya se podrán dar cuenta que si bien en este bloque estamos hablando de evaluación formativa, no significa que no voy a mirar la planificación. Es a partir de esa información recogida en el diagnóstico que yo tomo decisiones pedagógicas pertinentes para promover el desarrollo progresivo de las competencias. Otro aspecto clave que tenemos al inicio del año escolar es establecer los propósitos de aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso, José? Quiere decir que si yo quiero establecer propósitos a alcanzar durante este periodo lectivo, yo tengo que tener claridad sobre la competencia y qué necesidades de aprendizaje tienen los estudiantes. No podría ocurrir que tú establezcas propósitos sin conocer la competencia. ¿A qué te refieres con eso, José? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un maestro de ciencias sociales del nivel secundaria no podría decirme cuál es el propósito que quiere alcanzar con su grupo de estudiantes
si desconoce la naturaleza y lo disciplinar de su competencia y si desconoce los niveles de desarrollo de sus estudiantes. Es decir, me puede decir un maestro de sociales: José, mis estudiantes aún tienen dificultades para construir interpretaciones históricas. Es decir, todavía no logran construir esta relación de causa-consecuencia, todavía este tema de las permanencias, de las simultaneidades, todavía están en ese proceso de construcción. Mira cómo este maestro de sociales tiene claridad sobre lo que implica el desarrollo de sus competencias y con esto podría proponer propósitos de aprendizaje claros y definidos para poder abordarlo durante el periodo del año escolar. Y lo otro que salió dentro del marco del trabajo pedagógico, que lo comentó otra maestra, fue el plantear situaciones significativas auténticas. Es cierto, el currículo nacional también nos dice que pueden ser situaciones simuladas, pero tenemos que tratar que estas situaciones simuladas sean lo más factible posible de realizar o que sean verosímiles, es decir, que sean situaciones propias de la práctica diaria de los estudiantes para que pongan en juego estas competencias. En el chat me van preguntando, por ejemplo, Irma Emérita Risco me dice: José, ¿y de dónde más puedo sacar información sobre las competencias? Al respecto, en este periodo del inicio del año escolar, hay otras fuentes que nos pueden permitir brindar información sobre el desarrollo de las competencias, como por ejemplo, el informe de progreso de los estudiantes del año anterior. Y ahí vienen algunas reflexiones para nosotros. Pero ¿qué pasa cuando tú revisas ese informe de progreso de los estudiantes y te vas a las conclusiones descriptivas? ¿Qué pasa si tú en las descripciones encuentras: sí se puede, eres el mejor, lo vas a lograr, necesitas un poco de apoyo? Esa información, tal como te la describo, no te va a ayudar, porque lo que debería describirse ahí son los niveles de desarrollo de la competencia. Situación distinta sería si un maestro le dijera: Juan ha logrado establecer relaciones cronológicas entre hechos históricos, establece relación entre causa-efecto, aún necesita fortalecerse en establecer hechos en simultaneidades. Mira, si hay descripciones mirando los niveles de desarrollo de la competencia, esa información va a ayudar al maestro para poder entender en dónde se quedó el estudiante para continuar con el desarrollo progresivo de las competencias. Eso es fundamental dentro del trabajo pedagógico articulado entre maestros. Un maestro aquí por el chat me viene diciendo: José, por ejemplo, me dice Jorge Fabio algo importante, me dice: José, el diagnóstico es permanente, no solo se hace el inicio del año escolar. Ciertamente, Fabio, ciertamente. El diagnóstico que hacemos este inicio del año escolar no significa que sea estático, que sea inerte, no es que ahí terminó. Cada una de las unidades de aprendizaje o proyectos, según la metodología que ustedes apliquen, viene a convertirse en un nuevo diagnóstico para mi siguiente unidad. Por eso es que la reflexión que hace Jorge Fabio es importante para cada uno de nosotros y es muy relevante dentro de la información que tenemos para poder ir entendiendo y comprendiendo mejor cómo se desarrollan competencias al inicio del año escolar. Lo otro que me decía un maestro es: José, es importante hacer entrevista entre docentes. ¿Por qué? Porque entre docentes podemos compartir dónde, ahí está, Miguel Grau, el SEBA Miguel Grau me dice: entrevista entre docentes, porque ahí podemos compartir la información hasta dónde hemos llegado en los niveles de desarrollo de la competencia para dar continuidad al desarrollo mismo y poder seguir proponiendo mejoras de acuerdo a los niveles de desarrollo que están en el estándar. Hay algunos colegas que también comparten sus preocupaciones, ¿no? Por ejemplo, hay algunos estudiantes, me comenta Alf Vázquez, nos dice de que hay estudiantes que reciben primer grado que no llegan leyendo, por ejemplo, me dice. Ahí viene un elemento clave, ¿no? Si nosotros revisamos el Currículo Nacional de Educación Básica y sus programas curriculares,
nos podemos dar cuenta que este proceso de apropiación de la lectura tiene niveles de desarrollo en las hipótesis de escritura, en los niveles de escritura que se quieren alcanzar. ¿Y eso qué implica? Implica, obviamente, desarrollar de manera adecuada la competencia. Y lo que le preocupa a nuestro compañero Alf es que estos niveles de desarrollo deben de estar concatenados de un nivel a otro. Y eso es lo que se espera hacer, un trabajo articulado entre docentes del mismo lugar, entre docentes del inicial y primaria. Esa es la lógica de ir trabajando de una manera articulada. Lo otro que están comentando en el chat dice José, dentro de la experiencia que tuvimos en pandemia, varios Percy Ronald nos dice, ¿no? En Guaral nos dice, José, en la experiencia que hemos tenido en pandemia, todos estamos ya en nuestra práctica se ha instalado el uso del portafolio del estudiante. El uso del portafolio del estudiante que brinda información sobre los niveles de desarrollo de la competencia. Ese también es una buena práctica que nos permite entender mejor dentro del trabajo pedagógico. Y aquí está nuestro amigo Richard López Liñán, que me dice, José, yo he participado en el curso de neuroeducación y me he dado cuenta que hay que generar condiciones no solamente en el aspecto pedagógico, sino también socioemocional. Y ese es un elemento clave para poder desarrollar competencias. Hay algunos elementos más, como por ejemplo el anecdotario, el registro auxiliar, que pueden complementar esta información para tener mayor información sobre los niveles de desarrollo de la competencia de los estudiantes. Entonces, en este primer bloque, vamos a empezar a considerar aspectos esenciales, como por ejemplo lo que nos dice Abraham. Abraham Palomares nos dice, para la planificación hay que considerar aspectos socioculturales de los estudiantes. ¿Qué instrumentos se pueden realizar para esto? En ese caso específico, Abraham, esos instrumentos para registrar o sistematizar la información son tablas de doble entrada, puede ser un gráfico estadístico. La definición o el instrumento que ustedes utilicen es el que ustedes siempre manejan. Algunos colegas están utilizando registros de cuaderno de campo, que son instrumentos abiertos que te permite hacer el registro de lo que vas encontrando en el contexto. En el marco del enfoque por competencias, tener tu cuaderno de campo o tu registro anecdotario, como lo llamamos algunos, es importante, que nos permite ir vinculando. Pero yo quiero quedarme con algo esencial que decía Juan. Juan decía, José, lo importante es vincular con lo sociocultural. Por eso es que en uno de los elementos que le señalábamos como importante en la evaluación de competencias, tiene que ver con el planteamiento de situaciones significativas. El plantear situaciones significativas tiene que estar justamente organizado de manera pertinente. O sea, ¿y qué significa de manera pertinente? Tiene que responder al contexto, a las características de los estudiantes, tiene que ver con todo lo que implique el desarrollo propio de atender a la institución. Recuerden además que la institución educativa como tal tiene desafíos o metas que alcanzar, que lo estipulan en su plan anual de trabajo. No trabajamos aislado de la institución, tenemos que seguir trabajando de manera institucional para lograr los objetivos estratégicos que se han planteado en la institución educativa para alcanzar las metas propuestas. De esta manera estamos cerrando este primer bloque que corresponde a lo que implica evaluar competencias de manera formativa. En este paso yo le doy nuevamente la moderación a Jack para luego retomar con nuestro segundo bloque, y ahí vamos a hacer el vínculo entre la evaluación y la planificación. Adelante, Jack. Muchas gracias, José, por compartirnos una información muy sólida respecto a este primer bloque, ¿no? Entonces, lo que mencionas, podemos afirmar que la planificación curricular y la evaluación formativa son procesos interdependientes. Esto, pues, nos permite organizar los procesos de enseñanza en función a las necesidades, ojo, maestros, en función de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y su contexto, ¿no? La misma que favorece a la promoción de los aprendizajes significativos. Asimismo, es fundamental conocer el punto de partida en relación con el desarrollo de competencias. Ese es muy indispensable, lógicamente, para la planificación.
a fin de poder establecer estos propósitos de aprendizaje claros y alcanzables. Es muy importante también lo que nos ha manifestado José, que la evaluación formativa al inicio del año escolar implica recoger esa información sobre los niveles de desarrollo de las competencias, pero ¿con qué finalidad? ¿Con qué finalidad recogemos esa información sobre los niveles de desarrollo de competencias de nuestros estudiantes? Con la finalidad de tomar decisiones, pero decisiones oportunas que permitan mejorar continuamente los procesos de enseñanza-aprendizaje para que todos los estudiantes, ojo, para que todos los estudiantes que están a nuestro cargo alcancen los estándares establecidos, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, podemos afirmar en este primer bloque, el curso aborda estos procesos de la planificación curricular para el desarrollo de competencias de los estudiantes. Pero, ¿cuáles son estos procesos de la planificación curricular? Entonces, antes de que José nos comparta en este segundo bloque, vamos a reiterar que, lógicamente, el registro de su asistencia y también completar la encuesta de satisfacción. Al mismo tiempo, también me piden enviar algunos saludos personalizados a todos nuestros docentes que se conectan en este momento. Un saludo muy efusivo para la docente Janet Margot desde la ciudad de Moyobamba. Un saludo también cordial para la profesora Lisbeth Cisneros desde la ciudad de Arequipa. Para la docente Nancy Mendoza desde Ica, que se está conectando en este momento. Tenemos también a Miguel Delgado desde Trujillo, Alfredo Leandro desde Huánuco, Santiago Tazaico desde Chincha y a la profesora Eliana Tajur desde la ciudad de Tarapoto. Continuamos entonces con nuestro segundo bloque. Este bloque está centrado, como se ha mencionado en la presentación, cuáles son esos procesos de la planificación curricular para el desarrollo de competencias. Repito, este segundo bloque se titula ¿Cuáles son los procesos de la planificación curricular para el desarrollo de competencias? Adelante, José. Gracias, Jack. Gracias por el paso. Bien, vamos a empezar a trabajar ahora, algunos elementos claves, no sin antes ir atendiendo algunas preguntas que nos vienen compartiendo por el chat. Por ejemplo, Judith Cáceres nos dice, ¿evaluar a los estudiantes con una prueba escrita de inicio es parte de una evaluación formativa? A ver, nosotros dentro del marco o de lo que implica la evaluación formativa, no significa que las pruebas no sean instrumentos adecuados. O sea, las pruebas son un instrumento más que pueden ser utilizados para recoger información sobre los niveles de desarrollo de la competencia. Estimada Judith, efectivamente, las pruebas son un instrumento más que nos brinda información sobre el desarrollo de las competencias. ¿Dónde está un poco el cuidado que tenemos con las pruebas? Que se trabaje con el enfoque que anteriormente veníamos observando, que era que la prueba delimitaba una calificación y decíamos, estos chicos de este grupo de 20, 30 estudiantes, el niño A, B, C, D, tienen 18, 19, 20, o A, B o C, los chicos X, Y, Z tienen C, o sea, ese no es el sentido de la evaluación formativa. O sea, la prueba escrita es un instrumento más que me permite recoger información sobre los niveles de desarrollo de la competencia. Sí es posible. El tratamiento de la información es el que debemos de considerar nosotros desde la lógica formativa, desde el enfoque formativo. Cómo esa información recogida en la prueba, complementada con la información de tu registro anecdotario, con lo que viene trabajando en el portafolio, te brinda mayores elementos que te permite ahondar mejor en el trabajo de tener una mirada clara y precisa de lo que implica el desarrollo de competencias. Ahora vamos a empezar a nosotros a desarrollar en este segundo bloque cuáles son los procesos de la planificación curricular para el desarrollo de las competencias. Vamos a mirar por aquí algunos elementos claves y reflexiones. Por ejemplo, hay un elemento común que a veces nos mueve de una manera equívoca. ¿A qué me refiero? Miramos estructura, no. Nosotros no vamos a centrarnos en la estructura que debe tener un plan anual, en la estructura que debe tener una unidad didáctica
proyecto de aprendizaje o cual fuera la metodología que estén utilizando. El sentido de la planificación curricular está enfocado en los procesos que yo realizo para poder desarrollar competencias. Bajo esa lógica, la propuesta que está marcada dentro de la práctica pedagógica en el Currículo Nacional de Educación Básica está enfocada en el actuar competente de los estudiantes. Para nosotros empezar a desarrollar esta competencia, primero tenemos que saber qué implica el actuar competente. Vamos a empezar este segundo bloque compartiendo con ustedes de la misma forma que en el primer bloque. Vamos a compartir con ustedes, el equipo técnico se va preparando, vamos a compartir con ustedes un video en donde veremos una actuación competente. Miraremos y reflexionaremos qué implica un actuar competente. Adelante el equipo técnico. ¿Qué es una actuación competente? Veamos a Marcos, de primer año de secundaria, que tendrá que decidir cuál oferta le conviene. Al entrar a una tienda se encuentra con dos marcas de pantalones bastante similares, pero con distintos precios y descuentos. Los pantalones de una de las marcas cuestan 60 soles y tienen un descuento del 10%, mientras que los pantalones de la otra marca cuestan 70 soles y se venden con el 20% de descuento. ¿Cuál opción es la más conveniente? En la escuela, Marcos demuestra haber desarrollado habilidades básicas de cálculo de porcentajes, resolviendo varios ejercicios y obteniendo buenas calificaciones. Sin embargo, en la tienda no logra aplicar eso que sabe para tomar la decisión más conveniente. Marcos no está mostrando una actuación competente, porque aunque tiene el conocimiento, no logra utilizarlo para enfrentar esta situación. Recuerda que actuar de forma competente requiere no solo saber, sino poner en acción ese saber al enfrentar un desafío. Aprende más sobre qué significa ser competente y otras ideas claves del Currículo Nacional de la Educación Básica en www.perueduca.pe. Ministerio de Educación. El video vamos a reflexionar de la misma forma el intercambio que está generándose dentro del trabajo en este webinar. A mí me parece relevante, ¿no? Nos parece importante ir reflexionando sobre lo que vamos viendo dentro de nuestro actuar y nuestra práctica pedagógica en aula. Hemos podido observar en el video cómo un niño, un joven, está yendo a comprar con su mamá, necesita unos pantalones, e irónicamente ve los descuentos. De un lado ve una calidad de pantalones que está a un cierto costo y con 10% de descuento, mientras que tiene otra posibilidad de hacer un descuento mayor al 20%, que está el costo 70 soles. La pregunta es, el estudiante ahí está mostrando una actuación competente. Miren cómo una práctica en la vida cotidiana implica esta actuación competente. E irónicamente nos lleva a hacer este contraste porque nos señala el vídeo que en la práctica en aula el estudiante, cuando le presentas ejercicios algorítmicos, ¿qué ocurre? Los resuelve todos y los hace muy bien. Eso es lo que intentaba decirle a la colega que preguntaba sobre la prueba. La prueba no puede ser el único instrumento que determine una actuación competente. Una actuación competente implica ponerlo en práctica en diversas situaciones. ¿Me permite tener alguna información sobre el desarrollo de la competencia? Sí, ¿no? La prueba me señala que en el manejo del procedimiento algorítmico el estudiante maneja el procedimiento matemático, pero cuando lo llevo a una situación de la vida cotidiana, es ahí donde yo puedo mirar
si es aplicable ese conocimiento, ese aprendizaje en el aula. Reflexionemos con respecto a nuestra práctica. ¿Cómo venimos desarrollando nosotros las competencias de los estudiantes en el aula? ¿Cómo lo venimos haciendo? ¿Estamos desarrollando competencias o estamos desarrollando ciertas habilidades o aprendizajes aislados? Recuerden que el aprendizaje basado en competencias es aplicable a diferentes situaciones. Si el estudiante logra hacer o sacar porcentajes en operaciones matemáticas, debería hacerlo cuando va a comprar los pantalones, cuando va a comprar, qué sé yo, camisas, cuando va a comprar al mercado. Miren lo importante dentro de lo que es entender lo que es un actuar competente. Carla Cornejo nos dice, ser competente es aplicar sus conocimientos a diversas situaciones del contexto. Nuevamente, volvemos a nuestra idea principal. Poder desarrollar competencias nos lleva y nos implica, nos demanda hacer que los chicos movilicen de manera estratégica y combinada las capacidades para ponerlas en juego, y no solo en una situación, sino en diversas situaciones sobre las prácticas. Ahora, una vez que yo entiendo o voy comprendiendo sobre lo que es el actuar competente, ahora voy a empezar a mirar cómo debo realizar la planificación curricular. Si yo voy viendo que desde el primer vídeo, el primer bloque, voy dándome cuenta que es necesario que yo como docente debo analizar y comprender la competencia que quiero desarrollar y evaluar. Si yo no conozco la competencia, no voy a poder planificarla y menos desarrollarla. No voy a poder encontrar elementos o estrategias o actividades que permitan desarrollarla. José, ¿qué me quieres decir con esto? Por ejemplo, un maestro de ciencia y tecnología en el nivel secundario, en primaria, o una maestra de inicial, no podría trabajar la competencia de indaga porque el maestro desconoce qué cosas son las variables de una indagación o de una investigación. No podrías trabajar la competencia si desconoces la competencia. No podrías tú promover que los estudiantes formulen conclusiones para contrastar hipótesis si no sabes qué implica el análisis y registro de datos. Si no manejamos, si no tenemos dominio sobre las competencias, difícilmente pueda promoverlo. ¿Eso qué significa? Significa que debemos nosotros como docentes asumir aquella responsabilidad de tener dominio de las competencias, dominio disciplinar, para promover un adecuado desarrollo dentro del trabajo pedagógico. Mónica Mariela Salazar nos dice, una actuación competente es cuando es capaz de resolver desafíos a diversas situaciones y de ahí se hacen necesarias diferentes capacidades. Completamente de acuerdo contigo, Mónica, dentro de lo que implica el trabajo pedagógico. ¿Qué implica o cuáles son los procesos para poder desarrollar la planificación curricular? Hoy nos vamos a enfocar en 3 preguntas claves. ¿Cuáles son estas preguntas? Las preguntas son, ¿qué deben lograr los estudiantes? Obviamente, ya nos hemos dado cuenta del primer bloque a este segundo bloque. ¿Qué deben lograr los estudiantes? Competencias. Si nosotros tenemos claridad sobre lo que deben lograr los estudiantes, vamos a poder planificar de manera adecuada. Un maestro de comunicación tendría que tener claridad lo que implica desarrollar la comprensión, la comunicación oral, la comprensión de textos, lo que implica el producir textos. Si nosotros tenemos claridad sobre lo que deben lograr los estudiantes, podremos planificar de manera pertinente. Y si yo tengo claridad sobre lo que deben lograr los estudiantes, entonces después debo de ir pensando en cómo voy a comprobar si los chicos van avanzando en el desarrollo de las competencias. Tengo que ir mirando esas 2 preguntas. ¿Qué deben lograr los estudiantes? Competencias. Pero ¿qué necesito ahí yo como maestro? Conocer y comprender la competencia.
Segunda pregunta, ¿cómo yo compruebo que mis estudiantes o que los estudiantes van desarrollando las competencias? Muy bien, Esmeralda me va escribiendo y me dice, José, eso es la evaluación, ¿no? Efectivamente, para yo saber si los estudiantes van progresando en el desarrollo de las competencias, necesito hacerlo con, con conocimiento disciplinar de lo que implica el desarrollo de la competencia. Además, Roxana Quispe nos dice, José, ¿y cómo lo promuevo? ¿Cómo lo promuevo? Viene a ser nuestra tercera pregunta en estas 3 preguntas orientadoras para poder planificar. Vamos a trabajar hoy, en esta tarde, en este segundo bloque, a partir de estas 3 preguntas. Miren aquí, no estamos haciendo énfasis en la estructura. Después que ustedes sepan qué deben lograr, cómo van a comprobar si los chicos avanzan o no en el desarrollo de las competencias, luego de saber qué actividades debo proponer, ustedes organizan la información en la estructura que ustedes más crean conveniente. Por ejemplo, pueden enfocarse en algunos elementos claves como, por ejemplo, el trabajo pedagógico a partir de la identificación de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Ahora vamos a mirar cada uno de estos procesos a partir de la pregunta que le hemos propuesto. Carla Cornejo nos dice, ¿cómo compruebo mediante la evaluación formativa? Y mira lo que dice Carla. José, hay que diferenciar la evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje. Efectivamente, Carla, nosotros aquí estamos enfocados en la evaluación para el aprendizaje. ¿Por qué? Me preguntarán por qué. Porque lo que queremos nosotros es información sobre los niveles de desarrollo de la competencia. ¿Para qué? Para identificar lo que ya ha logrado, lo previo que tiene, para plantear actividades que los ayude a progresar en ese desarrollo de competencias. Por eso decimos es que aquí, y qué buena diferenciación nos hace Carla, en establecer diferencia en evaluación para y del aprendizaje. Hoy estamos enfocados en la evaluación para el aprendizaje. ¿Qué decimos en este primer proceso a través de la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué deben lograr los estudiantes? Aquí viene nuevamente el énfasis en el desarrollo de lo que hemos estado conversando en esta tarde. ¿Cuál es el énfasis aquí? Primero, tenemos que tener en cuenta qué implica analizar y comprender las competencias. ¿Qué significa eso, José? Por ejemplo, un maestro de comunicación tendría que saber qué le pide la competencia. ¿Qué le pide? Le pide que los chicos, por ejemplo, dentro de la competencia le pide que desarrollen recursos verbales, no verbales, paraverbales, que los chicos se expresen de manera coherente, de manera cohesionada, que identifiquen situaciones para utilizar un registro formal o informal, que los chicos empiecen a expresarse o a hacer intercambios de opiniones considerando los puntos de vista de los demás. Pero alto ahí. ¿Qué pasa con José, docente, que no sabe diferenciar qué significa que los chicos se expresen de manera coherente y cohesionada? ¿Cómo José podría desarrollar competencia si desconoce lo que implica la coherencia y la cohesión? O, por ejemplo, ¿qué pasaría si la competencia le dice a José, José, cuando trabajes con los chicos, haz que ellos reflexionen y vean su tipo de registro de acuerdo a la situación comunicativa formal o informal? Pero ¿qué pasa si José desconoce sobre los tipos de registro? De repente, José, como no conoce, no va a poder aplicar estrategias o actividades para que los chicos puedan diferenciar cuando una situación comunicativa es formal o informal. Imagínense ustedes a José queriendo desarrollar competencias sin haberlas comprendido.
Imagínate que José aún no logra comprender qué implica hacer un intercambio con interlocutores respetando las opiniones de los demás. Imagínate José queriendo trabajar competencias, pero José no conoce la competencia. Esa es una primera reflexión. ¿Cómo José determina los propósitos de aprendizaje de sus estudiantes? ¿Cómo determina los propósitos que quiere alcanzar en este año? ¿Cómo los determina si José no conoce la competencia? Entonces, bajo esta primera reflexión, para yo poder determinar propósitos de aprendizaje, necesito conocer y estar con pleno dominio para poder desarrollar la competencia de los estudiantes. ¿Qué más me dice? Que necesito realizar el diagnóstico para identificar las necesidades de aprendizaje. ¿Cómo funciona eso, José? De manera operativa. ¿Cómo funciona de manera operativa? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, el maestro en matemáticas, por ejemplo, le piden que logre matematizar situaciones, logre establecer relaciones entre datos, entre los datos del problema y la operación matemática, les pide utilizar diversas estrategias para resolver el problema y hay una partecita de la competencia que dice utiliza estrategias heurísticas. Imagínate que José, profesor de matemática, desconoce qué cosa es desarrollar estrategias heurísticas en los procedimientos matemáticos. ¿Cómo José desarrolla este aspecto si desconoce un concepto clave del área? Esto es manejo disciplinar. Les ayuda un poco. ¿Cómo? Trabajar la heurística desde la lógica del desarrollo del pensamiento matemático es presentarle a los chicos situaciones que no tengan una sola forma de solución. Puede ser es cierto que las matemáticas son exactas, pero no hay un solo procedimiento para llegar a la solución. Puede ser que alguien lo haga de manera gráfica. Yo como maestro, si conozco la competencia, buscaré de darle otro tipo de materiales para que encuentren diferentes estrategias para buscar la solución del problema. Es cierto que la matemática es exacta. Llego a la solución del problema, al algoritmo, pero por diferentes caminos, con diferentes estrategias, con diferentes materiales. Mira lo importante de comprender competencias y lo importante también de identificar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Si yo como maestro no identifico las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, ¿cómo voy a hacer la priorización para trabajar las competencias durante el año lectivo? Un maestro de ciencia y tecnología que maneje las competencias me podría decir, José, yo este año lectivo voy a darle mucha fuerza al registro de datos, al análisis e interpretación de datos para que los chicos elaboren conclusiones. Y yo le preguntaría, ¿y por qué? ¿Por qué, José? Porque yo me he dado cuenta que mis estudiantes plantean preguntas de indagación, logran proponer sus hipótesis, logran hacer el registro de datos y la información, pero cuando la tienen que analizar e interpretar para hacer sus conclusiones, ahí tengo que trabajar. Ahí tengo que trabajar. Dentro de esa lógica, entonces nos vamos dando cuenta que es muy importante a nosotros como maestros conocer competencias. Si quiero desarrollar competencias, nosotros tenemos que ir priorizando ese sentido del trabajo pedagógico. Una vez identificado lo que yo debo lograr como maestro, es decir, lo que me pide las descripciones de los estándares, una vez que yo tengo identificado ese nivel de desarrollo de competencia, identifico dónde están los estudiantes para alcanzar esa meta, ya podré saber cuán cerca o lejos están los estudiantes para poder alcanzar ese propósito que quiero establecerme. Dentro de ese marco hay que poder tener en cuenta que necesitamos nosotros determinar propósitos de aprendizajes claros y precisos. Desde esa lógica y desde esa óptica es importante determinar propósitos de aprendizaje. Mira, y te darás cuenta y reflexionaremos. O sea, finalmente
El plan anual que tú presentes es un documento en estructura que lo vas a presentar, pero no es para cumplimiento, no. La planificación curricular es una herramienta que te permite sistematizar y organizar tus propósitos de aprendizaje con los chicos. Si tú tienes claridad sobre lo que vas a trabajar con los estudiantes en el periodo lectivo, podrás decirme, José, yo soy, yo soy de ciencias sociales y yo este periodo lectivo voy a abordar específicamente la construcción de interpretaciones históricas, porque mis estudiantes todavía no pueden analizar diversos tipos de fuentes, todavía no hemos trabajado ese orden cronológico de los hechos históricos, porque aún los cambios, los hechos de cambios y permanencias y simultaneidades todavía no lo manejan. Ahí yo me puedo dar cuenta que el maestro tiene claridad sobre el propósito de aprendizaje que quiere lograr. Ojo, estos conceptos que estoy mencionando de sociales no solamente funciona para el maestro de sociales, también son conceptos claves para el maestro de primaria que trabaja personal social y también en el nivel inicial, porque desde esa manera progresiva se trabajan competencias. José, ¿y qué otro aspecto debo considerar para desarrollar la planificación curricular? Ya hemos profundizado en la primera pregunta. ¿Qué deben lograr los estudiantes? Ahora veamos la segunda pregunta. ¿Cómo comprobamos el desarrollo de las competencias? Y aquí nuevamente viene, mira, ve mirando sí, la organización que voy haciendo con mi plan anual de trabajo para este año. Ya tengo claramente definido mi propósito en mi plan anual. Yo quiero lograr que mis estudiantes apliquen estrategias heurísticas, argumenten sus procesos matemáticos en la resolución de problemas, que utilicen diversos materiales para encontrar diversas formas de resolver un problema. Mira cómo el maestro de matemáticas tiene claridad sobre lo que quiere lograr, tiene claridad, pero ahora, ahí tengo mi propósito, pero ahora hay que pensar mirando en la organización de tu plan anual o de tus unidades didácticas. Ahora yo tengo que ver cómo voy a comprobar si mi estudiante está avanzando en la competencia o no, está desarrollándola o no. Entonces ahí viene la reflexión. ¿Qué necesito yo para ver si los estudiantes van avanzando o no? Ahí es donde empiezo a establecer las evidencias de aprendizaje. ¿Y qué significa establecer evidencias de aprendizaje? ¿Qué significa? Significa que debemos de ir buscando cuáles son aquellas producciones o actuaciones que los estudiantes van a demostrar en razón a mi propósito. Vuelvo con el ejemplo. Yo como maestro de matemática digo que mi propósito es que los chicos argumenten sus procesos de resolución de problemas aplicando estrategias heurísticas. ¿Qué evidencias de aprendizaje puedo esperar yo? Como ya tengo claridad del propósito, ahora yo diré que veré las explicaciones o las exposiciones, son actuaciones de los estudiantes cuando argumentan sus procedimientos matemáticos, haciendo uso de papelotes o del proyector o de la tableta, qué sé yo. Entonces, miren la relación entre el propósito que establecí inicialmente y la evidencia que espero alcanzar. Si yo tengo claridad en el propósito que quiero lograr, debo de tener claridad sobre cómo voy a mirar el desarrollo de la competencia. ¿Y cómo lo voy a mirar? A través de evidencia de aprendizaje. Y en el ejemplo que te propongo, estoy diciendo que hay una actuación del estudiante cuando argumenta los procedimientos matemáticos, cuando explica las diversas estrategias heurísticas, recuerden el concepto, cómo utilizaron diversas estrategias para llegar a la resolución del problema. Y ahí vamos organizando lo que es mi planificación curricular, propósitos, ya tengo mi evidencia, aquí viene lo otro, ¿no? Que es la formulación de los criterios. Dentro de este marco, formular criterios de evaluación es un elemento clave dentro del trabajo pedagógico.
Dentro de ese trabajo pedagógico, formular criterios de evaluación implica un análisis exhaustivo de los estándares de las competencias. Alguien me podría decir, José, ¿y qué función cumplen los desempeños? Es como cuando tú estás, lo que ocurre ahora, ¿no? José, yo estoy explicando algo y alguien me dice, José, ¿puedes poner un ejemplo? Algo similar. Tú estás dando lectura al estándar y dices, ¿y qué me querrás decir aquí? Ah, necesitas un ejemplo. Vea los desempeños. Los desempeños describen el actuar competente que se quiere lograr en el estándar, que es la descripción más general dentro del trabajo pedagógico, dentro de la práctica docente. Hay algunos colegas que me dicen, José, deberíamos priorizarla en todo el área, ¿no lo crees? Ya, Carlos. Por ejemplo, aquí hay un colega que me habla de EPT. José, ¿y cómo queda en el caso de EPT? En EPT nosotros trabajamos una competencia, como bien me señala. La competencia está dentro del marco del desarrollo de proyectos de emprendimiento. ¿Qué implica eso? Hacer un estudio de mercado, un análisis de información. Por ahí el docente me dice, José, yo quiero aplicar la metodología del design thinking para hacer pruebas de ensayo, para ver cómo el producto si va funcionando o no con el público objetivo, para hacer un replanteamiento de la situación y nuevamente, dentro del trabajo pedagógico, vamos mirando lo importante que es entender y comprender la competencia. Si nosotros, dentro del trabajo pedagógico, vamos entendiendo y comprendiendo lo que son las competencias, podremos mirar y formular criterios de una manera más precisa, más adecuada, más pertinente. Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si yo no formulo adecuadamente los criterios de evaluación, puedo correr el riesgo de no estar trabajando competencias. Dentro de ese marco hay que tener cuidado al formular los criterios de evaluación. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es abrazarse de los estándares de las competencias para a partir de ahí empezar a formularlas. Los estándares son los criterios establecidos dentro de los niveles de desarrollo que se pretende lograr en cada una de las competencias, obviamente respetando la naturaleza de cada una según se desarrolle en diferentes situaciones. Hay algunos comentarios más, por ejemplo, Margot me dice, si en cada actividad de aprendizaje se tiene que tener evidencias. Y esa pregunta está bien clara y establecida. Vamos a ayudar a Margot. Cuando nosotros diseñamos una planificación, nosotros diseñamos, por ejemplo, el aprendizaje basado en investigación. Pongamos que un docente X está haciendo una investigación sobre cómo la contaminación influye en el crecimiento de las plantas que tenemos en el área verde de la escuela. Y al final del proyecto de investigación, yo espero que los estudiantes elaboren un informe sobre la influencia de la contaminación de la basura en el crecimiento de las plantas. Si yo propongo una situación como esa, mi producto va a ser obviamente el informe de investigación. Pero eso no quiere decir que durante el proceso no se generen productos, porque, por ejemplo, para poder yo desarrollar competencia, necesito que los chicos formulen problemas de investigación, preguntas a través de sus preguntas. Necesitamos que los chicos vayan haciendo evidencias en el registro de datos e información que van recogiendo sobre sus observaciones. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Hay un producto que espero que es el producto del proyecto, de la unidad o la metodología que quieran aplicar, y durante el proceso se va a ir desarrollando algunas más que te permitan lograr ese producto final. Dentro de ese marco, nosotros tenemos que ir comprendiendo que tanto planificación como evaluación, ambos coadyuvan para el logro de desarrollo de las competencias. Todos debemos de enfocarnos, lo que me preguntaba una de las colegas, creo que fue Rocío, me decía, José, ¿estamos enfocados en la evaluación para el aprendizaje o del aprendizaje? Todos estamos enfocados en la evaluación para el aprendizaje. Todos en este inicio del año escolar vamos a empezar
el trabajo pedagógico para promover el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Y hay un último proceso en el marco de la planificación curricular que tiene que ver con cómo promover el desarrollo de las competencias y cómo realizamos esta promoción de competencias a través de situaciones significativas. Y es lo que nos decía al inicio un colega, ¿no? Nos decía: José, para poder yo diseñar buenas situaciones, tengo que conocer el contexto, tengo que conocer las características de los estudiantes, tengo que conocer dentro del trabajo pedagógico para poder abordar y trabajar de manera articulada las competencias. Y efectivamente, como lo venimos diciendo durante toda esta jornada, no es trabajar las capacidades de manera separada o segmentada. No, tenemos que tener una mirada holística de las capacidades para poder desarrollar la competencia. No se trabaja de manera aislada o segmentada. Tenemos que promover el desarrollo estratégico de las capacidades. Ahí también es importante respetar la naturaleza de las competencias. Es la naturaleza de las competencias la que debo respetar, porque cada una de las competencias tiene su propia didáctica de desarrollo. Ya ese es otro tema que en algún momento nos reuniremos seguramente en el marco del programa de buen inicio del año escolar para ir abordando dentro de la práctica pedagógica. Vamos a nosotros a ir ya cerrando algunas ideas centrales con respecto a lo que implica desarrollar competencias en el marco de los procesos de la planificación curricular. Y para eso vamos a volver a una de las diapositivas aquí. En este segundo bloque estamos enfocados nosotros en la planificación curricular, en cuáles son los procesos que yo debo considerar para poder desarrollar competencias en el marco del desarrollo de la práctica pedagógica. ¿Y cuáles son esas preguntas que nos orientan? Las preguntas que nos orientan son: ¿qué deben lograr los estudiantes? Obviamente, la respuesta es competencias, pero ahí viene las reflexiones que venimos haciendo durante toda esta jornada. No podemos determinar nuestros propósitos de aprendizaje si desconocemos las competencias. Eso no es posible. Y ahí hay un compromiso nuestro como docentes de asumir el dominio disciplinar que necesitamos para poder establecer la práctica pedagógica en aula. ¿De acuerdo? Luego viene una segunda pregunta que tiene que ver con cómo se promueve el desarrollo de las competencias. Es decir, ya tengo mi propósito definido, ahora tengo que ir viendo cómo logro, cómo avanzo o qué necesidades voy identificando para poder yo hacer la regulación de mi práctica. Dentro de ese aspecto vamos a ir marcando el trabajo de la práctica en el marco de el desarrollo de la planificación curricular. Y finalmente tenemos cómo promover el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Aquí es donde nos ponemos a pensar qué situaciones, recuerden los videos que hemos compartido. Voy a dejar de compartir a los amigos que están, los amigos técnicos. Ajá. Listo, ya estamos por aquí. Voy a ir a dejar de compartir. Listo. Les decía, dentro de ese marco es importante y relevante el trabajo pedagógico en aula. Ahora aquí, cada uno de ustedes tiene que vivir estos procesos de planificación dentro de su práctica pedagógica. Determinar sus propósitos de aprendizaje con conocimientos sólidos en el marco del trabajo de conocimiento de las competencias, aspecto disciplinar, ir estableciendo evidencias o criterios que te permitan comprobar cómo vas desarrollando las competencias de los estudiantes para identificar necesidades de mejora, e ir buscando y seleccionando situaciones significativas que te permitan atender no solamente las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, sino también
tener en cuenta el contexto, las características de los estudiantes y sobre todo considerar el trabajo pedagógico bajo el enfoque formativo, porque hoy hemos mirado y reflexionado lo importante de hacer vínculos entre la evaluación y la planificación curricular. De esta manera, estimado Jack, estimados colegas, un saludo cordial para cada uno de los docentes que están en sala. Dentro del marco pedagógico es importante también hacer llegar un saludo para cada uno de ustedes, saludo para Carlos, para Judith, para María, para Roberta, Palvina, abrazos para ustedes, Esmeralda, abrazos, Mili, es un gusto para mí compartir estos espacios de reflexión y la práctica pedagógica en aula es marcada dentro del marco de la planificación curricular. De esta manera, ya estoy cerrando este segundo bloque. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Adelante, Jack. Muchas gracias, José, por compartirnos tan importante información acerca de este segundo bloque. Y lo que mencionas es muy interesante, ¿no? En todo este sólido discurso que has brindado, pues asumir al estudiante como un centro en la planificación curricular implica, pues, diseñarla en función de sus necesidades, intereses, ritmo de aprendizajes y contextos, ¿no? Entonces, eso es importantísimo que tengamos cada uno presente, o los docentes que están aquí en este evento. Esto requiere, pues, un cambio de enfoque, ¿no? Sustituir la planificación basada únicamente en los temas de las áreas para dotar una que priorice al estudiante, ¿no? El énfasis en el estudiante para atender esas reales necesidades, esas reales demandas de esta sociedad cada vez más compleja y cambiante, ¿no? En la que se valoran habilidades como el aprendizaje autónomo, la creatividad y la resolución de problemas. Muy bien, José. Muchas gracias por compartir esta información. Hay una pregunta que desearía compartirte de todas las que pude consolidar de aquí de los participantes, no sin antes volver a reiterar completar la encuesta de satisfacción y también el registro de asistencia, estimados colegas. Asimismo, me dicen ahí por aquí enviar algunos saludos personalizados, nos piden los docentes, qué bueno, ¿no? Entonces voy a dar algunos saludos personalizados, saludos para el docente, por el profesor Rubén desde la UGEL Atalaya, para la profesora Jessica López desde Yurimaguas, Amanda Castillo desde la UGEL Tambo Grande, Santuza Quispe desde la ciudad de Cusco. También tenemos a la profesora Lupe Navarro desde la ciudad de Pucallpa, Lisbeth Vela desde la ciudad de Moyobamba, la profesora Sandro Chiñaba desde Picota, región San Martín, entre otros que nos escriben desde diferentes regiones del país y que, bueno, su presencia lógicamente contribuye a la formación de sus competencias profesionales. José, una pregunta que he cogido de público y es la siguiente, te la comparto. ¿Es válido dejar en diciembre la primera unidad y una sesión del siguiente año sin tener un diagnóstico real? Repito la pregunta de una docente que nos ha escrito, si es válido dejar en diciembre la primera unidad y una sesión del año siguiente sin tener un diagnóstico real. Adelante, José. Ok, ya. A ver, en primer lugar debemos de considerar que toda planificación es una hipótesis de trabajo. Es decir, hay que considerar que el maestro que está dejando al grupo de estudiantes, o probablemente le dé continuidad al siguiente año, al periodo lectivo, podría trabajar con ellos mismos. Y sí hay un conocimiento de los estudiantes. Ahí viene un poco la responsabilidad de nuestra práctica docente en cuanto esa unidad o esa sesión responde a las necesidades de aprendizaje de los chicos. Ese es otro tema, pero que debe dejarse a proyección al año siguiente es una hipótesis de trabajo que tiene que estar en relación a las necesidades identificadas de los estudiantes. Como les decía hace un rato, la reflexión que deberíamos hacer es esa unidad, esas sesiones o esas primeras sesiones que se dejan, ¿responden a las necesidades de los estudiantes, de los chicos, o lo estamos haciendo por cumplimiento? Ahí lo dejo como reflexión. Pero sí es necesario una planificación, porque si hubiera otro maestro que va a tomar, tendría las nociones de por dónde van las necesidades de los chicos.
hay que ir proyectando, hay que ir planificando dentro del marco de lo que implica el desarrollo de competencias. Adelante, ya. Muchas gracias, José, y de esta manera hemos concluido por terminado este webinar que se ha titulado Planificación Curricular para el Desarrollo de Competencias de los Estudiantes, ¿no? Recordarles a todos los presentes que los webinars permanecen en el Facebook del Ministerio de Educación y de Perú Educa. Ustedes pueden acceder a ellos ingresando al espacio de eventos, asimismo en la plataforma de CIFOS, ingresando al módulo de Docente al Día. Asimismo, los invitamos al próximo webinar denominado Herramientas de Inteligencia Artificial en la Planificación Curricular. Ojo, muy interesante esta temática por el próximo webinar, Herramientas de Inteligencia Artificial en la Planificación Curricular, que se llevará a cabo la fecha es viernes 14 de marzo en nuestro horario habitual de las 5:30 de la tarde y se realizará en el marco de este programa de buen inicio del año escolar. Por favor, agenden esta fecha y no se pierdan de este importante evento que les permitirá acercarse más al mundo de la tecnología con énfasis en la educación. Los esperamos. Y quieres mejorar tu práctica pedagógica, desarrollar estrategias que te permiten apoyar y acompañar a tus estudiantes brindándoles soporte socioemocional necesario y oportuno, entonces te invitamos a inscribirte y participar en el curso virtual gratuito denominado Soporte Socioemocional a través de la tutoría. Solo debes ingresar a la plataforma de CIFOS con tu usuario y contraseña y registrarte en el botón de inscripción aquí y listo. Igualmente les recordamos que sigan alertas a la inscripción al programa de formación en competencia lectora y convivencia con aportes de la educación. Próximo programa iniciarse a partir del 5 de marzo con 5 cursos que, lógicamente, un primer curso es convivencia democrática e intercultural en el aula y la escuela, y luego tenemos el siguiente curso sobre metodologías activas. No se olviden, este es un próximo programa que se viene a partir del 5 de marzo. Al mismo tiempo, también les invito a inscribirse, que al terminar el programa, ustedes, del programa de formación, ustedes van a recibir una constancia de participación por 288 horas. Finalmente, les recordamos que toda oferta formativa, el acceso al CIFOS, lógicamente tiene una contraseña respectiva, y para lo cual ustedes son totalmente gratuitos. Muchas gracias a los docentes de todo el país por acompañarnos en este evento. Felicitarles a cada uno de ustedes y desearles muchos éxitos en este marco del buen inicio del año escolar. Éxitos en las labores que se inician. Muy buenas noches, tengan ustedes.